Hola, muy buenas tardes. Primero que nada, quiero dar un agradecimiento muy especial al doctor Francisco Ortega Santana por haberme invitado a hablarles sobre este tema. El tema del cual les voy a hablar es angiócete para glaucoma. Como breve introducción, vamos a recordar que la irrigación del nervio óptico y en específico de la capa de fibras nerviosas deriva de la arteria central de la retina. De aquí hay dos plexos muy importantes. El primero de ellos es el plexo peripapilar radial, que se va a encontrar solamente circunscrito alrededor del nervio óptico, y un plexo superficial. Este plexo superficial, aparte de estar circunscrito alrededor del nervio óptico, puede llegar hasta la capa de células ganglionares, la capa plexiforme interna, y se puede irradiar incluso hasta la periferia de la retina. A estos dos plexos nosotros les vamos a denominar complejo vascular superficial. Ahora, los capilares peripapilares radiales se van a encontrar orientados de una manera muy paralela a la capa de fibras nerviosas. Estos, en los sectores superiores e inferiores, pueden llegar a formar anastomosis con vasos superficiales, incluso hasta 4 a 5 milímetros posteriores al nervio óptico. Estas anastomosis son muy vulnerables a los aumentos de la presión intraocular, y clínicamente los vamos a poder observar después en forma de un escotoma de Jerrum. Existen otros estudios que nos pueden ayudar a valorar de una manera indirecta la microvasculatura peripapilar, como es la fluorangiografía, que nos va a demostrar los vasos superficiales de la retina, la angiografía con verde de indocianina, que nos va a mostrar los vasos coroideos, y el estudio Doppler, que lo que nos va a dar es el flujo que tiene la arteria central de la retina. Sin embargo, ninguno de ellos es capaz de decirnos cómo es la microvasculatura del nervio óptico. ¿Para qué nos sirve el angio-OCT? Bueno, pues el angio-OCT nos va a permitir valorar capilares de la retina y de la coroides. Esto lo vamos a tener con una aplicación obviamente en la mácula, en el nervio óptico y de la coroides. Les quiero presentar algunos estudios que se han realizado respecto a estos equipos más bien, en glaucoma. El primero de ellos es el que realizó Taranum y colaboradores. Él únicamente comparó pacientes sanos y pacientes que tuvieran el diagnóstico de glaucoma. El estadio en el cual se encontraban los pacientes de su estudio eran en un estadio leve. El equipo que él utilizó fue el AngioCT RTView X100, que es la imagen que tenemos en la parte superior, y la imagen que vemos abajo es una imagen de un ojito izquierdo, que es una imagen real en donde se hacen 8 sectores para poder hacer el análisis de la microvasculatura. ¿Qué fue lo que él encontró? Bueno, aquí les presento dos imágenes. La imagen A es un ojo sano. Como podemos ver, la microvasculatura se encuentra de una manera muy homogénea, a comparación con el ojo B, en el cual podemos observar que en donde se encuentran las flechas marcadas hay un daño muy focalizado en el sector temporal inferior. Esto quiere decir que ahí la microvasculatura ya se encuentra un poco perdida. A lo largo de su estudio, él demostró que en los sectores, sobre todo superior temporal e inferior temporal, había daños muy evidentes en la microvasculatura con una P significativamente estadística, siendo mucho más significativa en los sectores inferior temporal. Esto se comparó con el grosor de la capa de fibras nerviosas, y en esos sectores específicamente ellos observaron que había también adelgazamientos muy característicos de la capa de fibras nerviosas. Además, demostró que había una relación proporcional con el deterioro del campo visual, en donde ellos encontraron que a una menor desviación media, había un riesgo mucho más alto, hasta de 0.83 con una P de 0.01. Otro de los estudios que se realizaron fueron el de Hindman y colaboradores.
Él trató de identificar las asociaciones entre los capilares peripapilares, la capa de fibras nerviosas y el campo visual. Su estudio fue realizado de octubre del 2015 hasta julio del 2016. En esta ocasión se utilizaron dos equipos diferentes para poder hacer el muestreo o el mapeo de la capa de fibras nerviosas. En esta ocasión él utilizó el Spectralis. El equipo fue igual el de la marca Optoview y campimétricamente pues fueron valorados con el Humphrey. ¿Cómo es que ellos obtuvieron la imagen? Bueno, primero en la imagen número A vamos a ver una imagen bicolor que es en una imagen real. Posteriormente, los vasos van a quedar de color blanco y todo lo demás de la microvasculatura va a quedar en un color negro oscuro. Esta es una imagen binaria. A partir de la primera imagen, de la A, vamos a eliminar todo lo que son los vasos de gran calibre, quedando como en color oscuro. A partir de esta imagen se va a obtener la imagen número D, en donde a partir del nervio óptico se va a medir 1.95 milímetros de diámetro para poder hacer esta eliminación de los vasos. Una vez que tenemos este diámetro, vamos a aumentar 1.95 milímetros más para poder hacer una imagen anular. Esta imagen anular la vamos a dividir únicamente en 4 cuadrantes: superior, inferior, nasal y temporal. Y finalmente, a partir de la imagen número B, que fue donde nada más quedó la imagen binaria, se puede extraer una imagen colorimétrica en donde cada color va a tener una representación en porcentajes. ¿Qué fue lo que ellos encontraron? Aquí les pongo las imágenes. En la primera imagen es un paciente que es completamente sano. Como podemos ver en el angiograma, se ve toda la microvasculatura de una manera homogénea. En la imagen de color podemos observar que la microvasculatura tiene una tendencia a tener colores cálidos. La capa de fibras nerviosas se encuentra en un patrón completamente normal, con su patrón en doble joroba, y campimétricamente no hay ningún tipo de daño en campo visual demostrado. En un estadio leve, podemos observar que ya hay cambios en la microvasculatura. Si podemos ver, hay dos cuadros. Uno es verde, que se sale incluso fuera de nuestro disco anular, y el que cae en el disco anular, que es el de color rojo, ya hay cambios importantes en donde se ven pérdidas focalizadas de la microvasculatura, que se corroboran con la imagen colorimétrica, en donde en el cuadro rojo podemos ver que hay una ausencia de colores cálidos, y la flecha también nos indica que aunque está fuera del rango anular que se debe de observar, ya hay una pérdida importante. Y en la capa de fibras nerviosas, ¿qué es lo que vemos? Que en este mismo sitio hay una disminución o una depresión muy evidente de la capa de fibras nerviosas, que se corresponde con un daño nasal inferior campimétricamente. En un estadio moderado podemos observar que aquí en donde está mucho más afectado son las porciones superiores e inferiores, que se pueden demostrar en el mapa colorimétrico, y en la capa de fibras nerviosas hay una tendencia hacia el aplanamiento, y campimétricamente tenemos un daño entre moderado con cierta tendencia a ser severo. Y en un estadio severo podemos ver que definitivamente ya hay 3 cuadrantes en los cuales hay una pérdida de la microvasculatura que se corrobora en el mapa de colorimetría. En este caso sí se respeta un poco el sector temporal. La capa de fibras nerviosas se encuentra prácticamente ya casi en un estadio muy avanzado con efecto de piso, y el campo visual pues ya tiene un daño bastante avanzado y un daño muy generalizado. En esta gráfica lo que les quiero yo mostrar es la comparación de cada uno de los sectores de acuerdo al estadio con los pacientes que no tenían glaucoma o que eran considerados como sanos, que son las barras verdes, y el estadio leve es la barra azul clarito, la moderada es la barra que es un poquito más oscura, y finalmente el estadio severo es el que tiene es del de barras más oscuras.
Y como podemos observar, a partir de que tiene un estadio leve, ya hay una reducción proporcional, sobre todo en los sectores superiores con 21.4% e inferiores con 18.8%. En todos los casos, en los sectores que no tuvo a lo mejor tanta disminución proporcional de la microvasculatura fue en el sector temporal, en donde se encontró solamente una reducción de 9.2%, que es el último grupo de barras que podemos observar. Ahora, ¿qué tan sensible puede ser el angio-OCT para el diagnóstico de glaucoma o para la correlación más bien con el daño campimétrico? Pues se encontró que sí era alto, sobre todo si consideramos nosotros los sectores superiores e inferiores, con una mayor tendencia en el sector superior, con una sensibilidad de 81.8%, a diferencia del inferior, que fue de 77.3%. ¿Qué otros datos nos arrojó este estudio? Pues igual que en el estudio anterior, que hay una fuerte asociación con los campos visuales. Entre menor sea la desviación media, pues mayor es la proporción de la reducción del flujo de la microvasculatura. Ellos encontraron, por ejemplo, que en un estadio leve, que sería una desviación media de -5, hay una reducción de 11%, a diferencia de un estadio ya moderado, con una desviación media de -0.6, había una reducción del 13%. ¿Qué otras cosas concluyeron? Pues que el daño en las capas superficiales de la retina puede favorecer a una pérdida de la función de las células ganglionares y que en algunos pacientes a los cuales se les realizaron la flujometría Doppler había una reducción incluso hasta del 25% con una P menor al 0.03. Ahora, ¿qué pasa respecto a la mácula? Respecto a la mácula, también se observó que había una menor reducción en la densidad macular, perdón. Muy colaboradores hicieron este estudio en donde, bueno, como ya sabemos, a nivel de la fóvea, la capa de células ganglionares pues se encuentra ausente. Sin embargo, de acuerdo a los estadios que iba teniendo cada uno de los pacientes, empezaron a ver que esta ausencia iba aumentando. Como podemos ver en la imagen, en la imagen de colores, lo que está con los círculos rojos, de acuerdo al estadio, se ve cómo va aumentando esta ausencia de la microvasculatura en comparación con ojos normales. En las gráficas que tenemos hablado, podemos ver que hay una tendencia igual a la reducción de la capa de células ganglionares y que hay también una tendencia a la disminución de la microvasculatura a nivel macular, de acuerdo al estadio. Sin embargo, este estudio me gusta porque además de que él demostró esto, lo hizo en comparación con la edad. Primero hizo dos grupos, vio si los pacientes que eran sanos, de acuerdo a la edad, había una pérdida y qué tan grande era esta pérdida. Y aquí lo que él encontró era que los pacientes que además de tener glaucoma, de acuerdo a la edad, iba a haber una mayor pérdida con una P de 0.001. Ajá. Ahora, una vez que hizo esta determinación, que ya vio que sí, de acuerdo a la edad, había un rango de pérdida, él quiso ver cuál era la proporción de esta pérdida y para esto los dividió en grupos de 65, de 66 a 75 y aquellos que eran mayores de 75 años. Y lo que él observó era que, pues sí, obviamente hay una pérdida normal, por decirlo así, de 7.9% a partir de los 66 años, pero que en aquellos pacientes que tenían el diagnóstico de glaucoma, esta pérdida de la microvasculatura iba a aumentar a 9.7%. Igual, aquellos pacientes que tenían más de 75 años, la pérdida normal de la densidad vascular era de 9.4, sin embargo, se aumentaba más si el paciente tenía glaucoma hasta un 13.30%. ¿Qué podemos concluir de estos estudios? Bueno, que el angio-OCT pues, nos va a servir
de apoyo o nos está apoyando la teoría vascular de la fisiopatología del glaucoma, porque pues obviamente si hay una reducción en la presión de perfusión, una reducción del flujo sanguíneo de cualquier otro origen que no sea ocular, pueden originarnos daños al nervio óptico. Es muy evidente el daño a nivel vascular en la mácula y en el nervio óptico. Sobre todo son muy lábiles la red vascular superficial, que como ya habíamos comentado, tiene o favorece la formación del escotoma de hierro. Es mucho más evidente y más sensible el sector superior e inferior. Estos defectos en la red microvascular no solamente pueden ser ocasionados o no solamente los podemos observar por glaucoma, están relacionados a la edad, a enfermedades vasculares, a otros factores. Y bueno, pues esperamos que en algún momento el angio-CT pueda tener o aumentar su potencial para evaluar nosotros el riesgo de deterioro del glaucoma y que nosotros podamos ofrecer un mejor manejo, una mejor calidad de vida a nuestros pacientes con el diagnóstico de glaucoma. Muchísimas gracias a todos.